Continuamos con más de noticias de Globovisión Internacionales. Gracias a las personas que ya interactúan a través de @internacionales_GB. Hoy tenemos un tema muy interesante y es la tensión y los combates, los últimos combates que se han vivido entre Israel y Gaza. Y para eso tenemos a una periodista y analista internacional, Sivan Gobrynin, quien nos va a acompañar hoy. Le damos los muy buenos días y las gracias por acompañarnos para actualizar esto y analizarlo. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Bueno, Sivan, quería preguntarte inicialmente que, bueno, por ejemplo, la yihad islámica palestina es respaldada por Irán y durante el fin de semana, por ejemplo, el Líbano, Jordania, también Siria han calificado de las agresiones de Israel y han llamado a que pare estas llamadas agresiones. ¿Cómo se encuentra, por ejemplo, al nivel político, las divisiones que hay, por ejemplo, con los apoyos? Escuchamos a Estados Unidos apoyando a Israel y que siempre ha sido así, pero lo apoyaba este lunes en el Consejo de Naciones Unidas. Esto al ser una operación preventiva, porque la yihad islámica, como sabemos, hace mucho tiempo ya estaba amenazando a Israel perpetrar atentados terroristas contra los civiles israelíes. Se sabe que cuando Israel hace este tipo de cosas, los países vecinos de su alrededor no los van a apoyar. Es lógico, nuestros vecinos no nos apoyan, nuestros vecinos siempre van a condenar este tipo de acciones. Ahora, por otro lado, tenemos a los países de Occidente que sí prestaron su apoyo, como Estados Unidos, Inglaterra. En general hubo bastante apoyo con respecto a esta incursión, porque se sabía que eso presentaba un peligro para los civiles israelíes y era necesario hacerlo. Sivan, ¿cómo pudiéramos leer, por ejemplo, la no intervención del grupo terrorista Hamás, reconocido así por la comunidad internacional, y cómo se perfila este alto el fuego alcanzado el día domingo, aunque algunas de las partes comenzaron a desobedecerlo en los primeros minutos cuando se logró con la mediación de Egipto? Pero ¿es una tregua frágil en este momento? Mira, todos estábamos muy pendientes de cómo iba a reaccionar Hamás ante esta escalada, ante esta discusión. En cualquier momento, acá se estaba esperando que Hamás participe, que se haga parte de esto, y si lo hacía, se iba a convertir obviamente en algo mucho más grande y en mucho más escala. Ahora, yo creo que Hamás en esta ocasión se mantuvo al margen porque entendieron que no tenían por dónde, que políticamente, internamente entre ellos no les convenía intervenir. Porque no nos olvidemos que el gobierno palestino está muy dividido. En la autoridad palestina por un lado, tienes Hamas por el otro, tienes a la Islámica, o sea, no, por problemas políticos internos de ellos, en este momento a Hamas no le convenía entrar. Y con respecto a la tregua que tú dijiste en un principio, la habían anunciado para las 8 de la noche, y en un principio habían dicho que la yihad no la había aceptado, que Israel sí la había aceptado, esto todo hasta la mediación egipcia, y después la corrieron para las 11:30 de la noche y como muy bien, un minuto después seguían dando miles, o sea, como que estaban ya dando su último mensaje, pero de todas maneras y definitivamente fue una rendición de la yihad islámica ante las presiones israelíes porque Israel no iba a dar su brazo a torcer tampoco. ¿Y cómo queda la imagen de Israel luego de atacar lugares residenciales donde donde murió una niña de 5 años, donde se ha calificado que Israel ha hecho este ataque? Además, recordemos que han muerto más de 40 personas, entre ellas más de 13 niños. Esto es parte de lo que se está viviendo y parte de lo que ha sido criticado de Israel. Estados Unidos, incluso lo mencionábamos hace un rato, poníamos el sonido de la embajadora de Estados Unidos ante la Organización de Naciones Unidas que decía que aún así esta es una manera defensiva, que ellos respaldan eso. No olvidemos que los de 1.100 cohetes que fueron disparados desde la Franja de Gaza hacia Israel, más de 900 cruzaron la frontera y más de 200 que cayeron adentro de la misma Franja de Gaza. Y esos números y esas casualidades que tú estás mencionando, en su mayoría fueron por cohetes mismos, misiles mismos de Yihad Islámica palestino. Se habló del lado de Gilia, que mató mucha gente, muchos niños. Eso fue definitivamente, y eso se ve en videos, digamos, clarísimo, en imágenes, que fueron misiles de la yihad islámica. Ahora, justamente en esta operación se celebró mucho y se admiró mucho la precisión
del ejército de Israel en el momento en que ellos disparaban a blancos de la yihad. No nos olvidemos que el objetivo del ejército israelí nunca van a ser civiles palestinos, siempre van a ser objetivos terroristas. Además, la yihad disparaba desde lugares civiles, usa a su gente como escudos humanos, como lo hace también Hamás en las escaladas con Israel. Entonces, las casualidades son culpa de la gente que no protege a sus civiles. En cambio, Israel, con todo lo que es el Iron Dome, la cúpula de hierro, se ve que sí se preocupa de sus civiles y sí los protege. Obviamente que Israel nunca va a querer que muera gente inocente, pero lamentablemente, si se está disparando desde el lado civil, desde territorio civil en la Franja de Gaza, y muchos de los cohetes caen, muchos de los misiles, la yihad en territorio palestino, en esta incursión murieron más palestinos por misiles de la yihad que por la incursión misma de Israel. Bueno, Eso se viralizó un video por las redes sociales donde se evidenciaba por la televisión palestina de la Franja de Gaza que uno de los cohetes lanzados por la Yihad Islámica Palestina caía allí mismo cerca en territorio de Gaza. Y ante esto, Sivan, ya para finalizar, ¿cómo quedan posicionadas las fuerzas y las bases de estos grupos terroristas que operan en Gaza, sobre todo la Yihad Islámica Palestina? ¿Y ante qué escenario podríamos estar? ¿Qué pudiera estar observando de cerca Hamás ante esta nueva escalada? Yo creo que, bueno, obviamente y lamentablemente esto no es la última incursión. Esto no se va a terminar acá. Pero esto sí es un mensaje claro tanto para el Hamás, para la Yihad, para el Hezbollah, para Irán, que Israel no va a escatimar en defenderse, que Israel no va a esperar a que lo ataquen para poder defenderse y hacer una incursión preventiva. Porque, a ver, estamos hablando de más de 1.100 misiles fueron encontrados por sorpresa, pero los tenían listos. No es que de repente se prepararon en un par de horas y empezaron a disparar misiles. Ellos ya estaban preparados. Ellos estaban entrenando terroristas para perpetrar atentados dentro del territorio israelí. O sea, esto iba a pasar. Si Israel no hacía algo al respecto, iban a haber atentados. ¿Ok? Entonces yo creo que acá es un mensaje, está claro. El mensaje de Israel es: nosotros nos vamos a defender y no tendremos problemas de salir a defendernos. Eso, como dije antes, es un mensaje para Irán, para Hamás, para el Hezbollah, para la Yihad, para cualquier grupo terrorista que quiera hacer atentados acá. Muchísimas gracias, Sivan, por acompañarnos. Sivan Gobrine, periodista y analista internacional, por acompañarnos para abordar todo lo que sucede con respecto a los últimos días, los últimos combates entre la Yihad Islámica Palestina y también Israel. Muchas gracias, que estén muy bien. Era entonces la señal de nuestra especialista invitada del día de hoy desde Tel Aviv. Amigos, vamos a hacer una nueva pausa y a la vuelta la parte final de Noticias Globovisión Internacionales.